Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Otro sábado leyendo, wow, La máquina de los niños. Digo wow porque me estoy dando cuenta que no guardé exactamente en dónde nos quedamos. Perdón. Hola, buenos días. Es más, creo que terminamos. 2 segunditos y les confirmo. En lo que llega más gente. Mientras, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo se sienten? Parece que de hecho, sí, vamos a empezar con el capítulo 6, es la primera parte del capítulo 6, llamada Una antología de historias de aprendizaje, en donde, Papert va a hablar sobre todo de algunas de sus experiencias visitando algunas escuelas y observando cómo los niños trabajaban con este lenguaje de programación que él diseñó, no solo para enseñar programación, sino para enseñar procesos cognitivos y cómo aprender. Sin embargo, también empieza a ver cómo esto se relaciona con el pensamiento matemático. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo es la matética, etcétera? Hola, Moni, buenos días, bienvenida, dice Mónica. Entonces aquí saludamos a Moni. Movemos esto más para bajito para que Moni se vea. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, vamos a comenzar. El capítulo 6 se llama Una antología de historias de aprendizaje. Vamos a ver qué nos cuenta Seymour Papert sobre las matemáticas, la matética y cómo las matemáticas se relacionan con el programa, el lenguaje de programación Logo. Dice, la palabra antología me será útil para resaltar un aspecto clave de la matética, la riqueza de conexiones entre las cosas que sabemos. En mi caso, la etimología de Lupino creó una nueva relación con las flores, lo que a su vez me permitió aprender varios cientos de nuevas palabras y recalentó mi conciencia de miles de viejos amigos. Debo haber conocido la palabra antera, es decir, el saco de polen en el estambre de una flor, y su raíz griega, anthos, que significaba flor, desde mis tiempos de estudiante. Pero la conocía de una manera fría. Al calentarse puso en marcha otras conexiones y empecé a preguntarme si antología poseía antiguamente el significado de estudio de las flores. Ello resultó ser, no obstante, una falsa analogía con palabras como biología. De hecho, el sufijo logía tiene un significado etimológico más general que el de estudio. Su raíz griega, y la indoeuropea, significó recolecta antes que estudio, que puede entenderse como una recolección de conocimientos. Etimológicamente, antología es una colección o un ramo de flores. Piénsese en la trilogía, que no es el estudio de la Trinidad, sino una colección de 3 cosas. En este capítulo, este capítulo es una colección de historias de aprendizaje, cada una precedida y seguida de las moralejas que de ellas se derivan. Las historias tratan alternativamente de niños que utilizan la tecnología en la escuela y de personas en el mundo real. Primera historia. Se llama Debbie aprende quebrados. Los quebrados o las fracciones para otros países en castellano. En el comentario sobre mi experiencia con las palabras, propuse 2 modelos de aprendizaje. Las proposiciones establecen claramente un hecho bien delimitado como la potentilla, que es un género de la familia de las rosas. La exploración establece una red bastante espesa de conexiones que puede relacionar potentillas
con ranúnculos o notera, etimología, colores y reyes. Quizá di la impresión de favorecer claramente la espesa red en vez de la clara proposición. Lo mantengo en la medida que la red puede incluir la proposición, pero la proposición no puede incluir la red. Idealmente uno debería de ser capaz de partir de cualquiera de las dos para llegar fácilmente a la otra. No obstante, no puedo más que preferir un conocimiento intuitivo y difuso de algo que no he sido capaz de formular claramente en forma de proposición a una proposición clara y limpia sin una intuición que la sostenga. Desgraciadamente, la preferencia de la escuela por proposiciones listables, delimitables y probables invierte este orden. El resultado son piezas aisladas de conocimiento, sin las intuiciones y las conexiones que justificarían la eliminación de las comillas, porque pone conocimiento entre comillas. Durante 3 meses, Debbie y otros miembros de su clase de cuarto participaron durante 1 hora al día en un proyecto en el que se invertían los papeles de la enseñanza asistida por el ordenador, generalmente conocida como EAO, enseñanza asistida por ordenador. Los estudiantes tenían como tarea que usar el logo, el lenguaje de programación que él inventó, para desarrollar un pequeño paquete de software educativo para explicar algo acerca de los quebrados o las fracciones. Se convirtieron en productores en vez de consumidores de software educativo. A quien realmente cree en la educación, en la enseñanza asistida por ordenador o en la EAO, esta inversión de papeles parece perversa. Es como decir a los que quieren moverse desde A hasta B que deben construirse un coche en vez de usarlo. En todo caso, el hecho es que la elaboración del software acabó por favorecer el aprendizaje de los quebrados, así como el aprendizaje de la programación en Logo y otras destrezas específicamente relacionadas con el desarrollo de software. Hago un paréntesis. Papert suele decir que en el uso de la tecnología, sobre todo en las computadoras, más vale un niño que programe la computadora y no una computadora que programe al niño. Y de hecho, cuando hablamos o Papert habla sobre software educativo, se refiere exactamente a lo mismo. Estamos hablando de un software educativo que el niño produce y es capaz de ir construyendo y no un software educativo que vaya deconstruyendo al propio niño o lo vaya programando. Esto es básicamente el construccionismo de Seymour Papert versus el constructivismo de Vygotsky y Piaget, que no están desapegados. De hecho, Papert construye su construccionismo en el tope o sobre algunas ideas de Piaget, pero lo que él hace es pedir que se construyan los datos, que se construya, aquí sí está bien aplicado el término de información. La información es aquello que nosotros como datos logramos interpretar. Y aquí sí, entonces podemos hablar de que el niño construya su información, porque al estar construyendo algo va a ir interpretando datos que va a asumir como información para él. Por lo tanto, en conocimiento. Dice Papert, de ello no deduzco que la misma inversión de papeles sea aplicable a la construcción de coches, aunque no me parece descabellado pensar que la construcción de un coche puede convertir a alguien en mejor conductor. La paradoja de la inversión de papeles está particularmente marcada en el caso de Debbie. Los estudiantes tenían la libertad de elegir qué aspecto de los quebrados querían que tratara su programa. Algunos escogieron explicar cómo se llevan a cabo las operaciones propias de los exámenes escolares, tales como convertir 2/4 en 1/2. Debbie era una de esas alumnas cuyas notas mejoraron notablemente, aunque lo que eligió explicar era algo más filosófico y apartado de las destrezas que luego debería demostrar en los exámenes.
formuló su principio filosófico a través de diversas máximas, como por ejemplo, puedes utilizar los quebrados cualquier día de tu vida, o también puedes aplicar los quebrados a cualquier cosa. Lo que quería decir con estas afirmaciones queda claro a partir del contexto en el que llevó a cabo su trabajo. En una entrevista durante la primera fase del proyecto, que fue el núcleo de la tesis doctoral de mi colega y antes alumna Edith Harrell, los niños debían responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es un quebrado? ¿O qué es una fracción? Sus respuestas fueron aún más turbadoras que sus bajísimas notas. Algunos se mostraron incapaces de dar una respuesta que fuera más allá del ejemplo y normalmente contestaban ¿una mitad? Otros decían, esto todavía no lo hemos tomado o no nos lo han enseñado, o esto todavía no lo hemos dado, refiriéndose no al hecho de que no hubieran dado quebrados en la clase. Estos niños ya habían hecho muchos quebrados, sino que todavía nadie les había explicado cómo definir un quebrado o una fracción. Muchos dieron una respuesta que en sí misma podría considerarse como bastante razonable para un alumno de cuarto grado. Dijeron, un quebrado o una fracción es una parte de algo. Lo preocupante de esta respuesta apareció en el momento en el que el entrevistador les pidió que dieran ejemplos de quebrados. Casi todos los ejemplos eran del mismo tipo. Una parte física de un objeto físico como un trozo de pastel. Lo malo de estas respuestas se percibe mejor comparándolas con las respuestas que los mismos niños dieron 4 meses después. Al cabo de su experiencia como diseñadores de software, sus ejemplos se hicieron enormemente variados. Dijeron, pues es media hora, o son 25 centavos, o una venta a la mitad de precio, el día versus la noche. Debbie remató todos estos ejemplos con un principio general que venía a decir algo como, ¿por qué te molestas en darme tantos ejemplos de quebrados? ¿Acaso no ves que cualquier cosa que se te ocurra puede ser un ejemplo de quebrado? La teoría de los quebrados o de las fracciones de Debbie, que ya es bastante notable por sí sola, es aún más sorprendente cuando la comparamos con su actitud durante la entrevista inicial. Cuando se le pidió que diera un ejemplo de fracción, dibujó un círculo, lo dividió en 2, rellenó la mitad de la derecha y dijo, esto es un quebrado, esta es una mitad. Cuando el investigador le preguntó sobre la otra mitad, dijo, no, eso no es un quebrado, esto no es nada. Para Debbie, un quebrado o una fracción no solo era la parte de un objeto físico, era la parte rellena del círculo. Además, había que rellenar la parte derecha. El investigador, al observar que Debbie siempre presentaba sus ejemplos con esta orientación, le dio la vuelta a uno de sus dibujos de manera que la parte rellena quedaba hacia la parte de arriba. ¿Esto es un quebrado? La respuesta de Debbie demuestra que al menos había reflexionado sobre el asunto y que no contestaba al azar. Casi, dijo. Hay que darle la vuelta. Así que le dio la vuelta al fin de dar al dibujo su orientación preferida para que volviera a ser un quebrado. El problema aquí no es que estas respuestas resumieran todos los conocimientos de Debbie sobre las fracciones. Seguro que se habría espabilado muy bien en una disputa con un compañero sobre el reparto de unos caramelos, por ejemplo. El problema es que el conocimiento formal de la escuela sobre las fracciones no estaba conectado con su conocimiento cotidiano e intuitivo. Lo que había aprendido en clase era muy frágil, era demasiado formal y muy aislado de la vida cotidiana. Esos intentos de profesores y autores de libros de texto de relacionar los quebrados con la vida real a través de la representación de pasteles
no han hecho otra cosa, sino más que dar lugar a nueva rigidez. La participación en el proyecto, por otro lado, a Debbie le permitió establecer conexiones más reales. El cambio de manera de pensar de Debbie no se reduce al mero aprendizaje de hechos y destrezas. Su máxima, puedes aplicarlos a cualquier cosa, demuestra un cambio epistemológico, así como una intención epistemológica. Se produjo un cambio de un tipo de conocimiento formal, el conocimiento de los profesores, a otro que era personal, es decir, propio y concreto. Al principio, una fracción era algo definido, que había aprendido de un profesor, un círculo, la mitad dibujada de un círculo. Al final, los quebrados o las fracciones eran una manera de ver al mundo. Aplicar las fracciones o los quebrados a algo significaba utilizarlos como medio para reflexionar sobre algo, como una visión particular de aquello sobre lo que se aplican. El cambio se produjo de la siguiente manera. Debbie había estado intentando dibujar quebrados en la pantalla del ordenador. Estas son las figuras de Debbie. Aquí están, ahí va. 23 y 24 de marzo. Todas estas formas son un medio. Dice la figura, Debbie utiliza esta pantalla para transmitir su descubrimiento sobre lo que son los quebrados. Los quebrados están en todas partes. Bueno, continuamos. Debbie había estado intentando dibujar quebrados en la pantalla del ordenador. Al principio esto era fácil. Una fracción era un círculo partido en dos con una de sus partes oscurecida. Así que no tuvo más que aprender las técnicas necesarias para crear estas figuras en la pantalla como se muestra en la figura 7. El despertar de un nuevo interés la llevó a buscar más ejemplos y finalmente a anunciar su descubrimiento en el cuaderno que cada uno de los estudiantes tenía para anotar sus impresiones diarias. En la figura 8 mostramos una hoja del cuaderno de Debbie en la que se observa con qué entusiasmo realizaba sus anotaciones y la importancia que dio a su descubrimiento. Aquí está. Ay, perdón, ahí va. Es que si no, no veo yo. Ahí están. No, ahí. Ahí están. Sus dibujos. Las anotaciones de Debbie. Bueno. Dice, la figura 8, Debbie anotaba cada día sus planes y sus progresos en el cuaderno. El texto de la parte superior de la pantalla dice, una fracción es cuando se divide algo en partes iguales o mitades. Bueno, sigamos. En la figura 8 mostramos una hoja de cuaderno de Debbie en la que observa con qué entusiasmo realizaba sus anotaciones y la importancia que dio a su descubrimiento. ¿Qué produjo este cambio? ¿Qué fue lo que despertó en ella este interés? Un análisis detallado nos obligaría a tratar muchos aspectos de esta compleja situación. Creo que un aspecto esencial fue el sentimiento de seriedad, como en el caso de mi periódico y los artículos en la época de estudiante de Piaget, o la afirmación del sentimiento de orgullo nacional y profesional de los profesores costarricenses. El proyecto de Debbie dejó de pertenecer a la categoría de deberes que uno tiene que quitarse de encima cuanto antes. Por el contrario, se convirtió en una empresa personal y significativa capaz de movilizar energía intelectual. En el libro de Harrell, Children as Software Designers o Los niños como diseñadores de software, que constituye uno de los análisis más completos sobre el uso de los ordenadores por los niños que conozco, se analizan otras interpretaciones posibles.
El proyecto de diseño de software de Debbie no tuvo siempre esas características. En las primeras semanas le prestó atención solo esporádicamente, repitiendo su tiempo ante el ordenador entre la indiferencia de ir dibujando las representaciones de los quebrados en la pantalla y el entusiasmo de crear animaciones para decorar unos poemas que ella había escrito expresando sus propios sentimientos. Un día, la casualidad hizo que ambas actividades se relacionaran. Se dio cuenta de que una de las técnicas de programación que utilizaba para sus motivos decorativos también podía utilizarse para hacer más atractiva su representación de las fracciones. Una cosa trajo a la otra. Uno de sus compañeros vio su pantalla y le preguntó cómo había conseguido ese efecto. De repente, esta niña, que había llevado una vida gris como miembro de la clase, se vio elevada a la categoría de experta, porque poseía un conocimiento al que los otros aspiraban. Así cambió su actitud hacia el proyecto. Antes procuró mantenerse tan al margen como le fue posible. Ahora, arropada por el éxito, quería dedicarse a él en todo momento. Así que empezó a explorar y a buscar fracciones. El proyecto de Debbie empezó a ponerla entre fracciones, en el mundo real, otorgándoles una realidad que hasta entonces nunca había tenido para ella. Antes, los quebrados solo existían en el aula e incluso dentro de esos límites ya de por sí pequeños quedaban relegados a la pizarra del profesor y a las hojas de ejercicios de Debbie. No había punto de apoyo para explorarlos, para entablar una relación con ellos. Cuando salía de la clase los dejaba atrás. Ni qué decir tiene que no los veía más que en las tartas que se dibujaban en clase para representarlos, o muchos de nosotros en las pizzas, ¿no? Ahora Debbie, la poetisa, poco a poco ha empezado a ver quebrados en todas partes. Ha empezado a andar un camino para establecer una relación con los quebrados al introducirlos en su red de interés, desafiando la maniqueísta regla de la escuela. La poesía es poesía y las matemáticas son matemáticas. Otra historia. Matemáticas de cocina. Un reciente descubrimiento de los etnógrafos demuestra que las mujeres encargadas de tareas domésticas saben y usan más matemáticas de lo que se podría suponer a partir de un examen escolar. La diferencia es que lo saben de manera diferente a como se enseña en la escuela. El antropólogo cognitivista Jean Lab observó cómo las mujeres, al cocinar, adaptan las recetas a fin de ajustarlas a las cantidades deseadas. Desde un punto de vista escolar, esto suele plantearse como un problema de quebrados o de proporciones, pero las mujeres no utilizaban los métodos aritméticos que les habían enseñado en la escuela. Por el contrario, empleaban métodos concretos y ad hoc basados en la situación específica. Los resultados de estas investigaciones están de acuerdo con mis propias experiencias y sin duda también con las de muchos lectores. Me quedé perplejo cuando una amiga con la que estaba cocinando calculó 2/3 de una taza y media de harina mediante el siguiente procedimiento. Mido una taza y media sobre la tabla de amasar y la extiendo en un círculo divido el círculo en 3 partes iguales como si fuera un pastel y devuelvo uno de los pedazos del pastel al tarro de harina. En mi mente veo una taza y media como 3 partes, cada una igual a 1/2. Con tanta claridad que necesité mi tiempo para comprender ese problema. Parte de la ayuda para adoptar la perspectiva adecuada me la proporcionó otra amiga que tras leer un primer borrador de este libro me comentó que ella ve la identidad de las plantas mientras que yo debo pasar por otro ciclo analítico de observación de la forma en que las hojas y de las estructuras están hechas las flores. Sin embargo,
pese a haber leído mi explicación y haber realizado algunos comentarios inteligentes, ella no vio lo que yo vi, ya que ofreció otra solución para el problema de harina que como matemático me dejó sin respiración a causa de que lo que vio y de lo que no vio, dijo vacilando y quizá pensando a medida que hablaba, pero con una voz segura que indicaba mucha confianza. Yo usaría una medida de 1/3 de taza. Las hay en todas las cocinas. Utilizándola 2 veces obtenemos 2/3 de taza. Y entonces, bueno, si la usamos una vez, obtenemos 2/3 de media taza, lo que resulta en 2/3 de una taza y 2/3 de media taza. El proceso mental que utilizó queda reflejado en la figura 9. Estamos viendo los procesos mentales, procesos cognitivos. Ahí está. Y como cada persona, y seguramente a ustedes les pasa lo mismo, en lo que Papert decía la semana pasada, esto que los maestros no permiten dentro del aula cuando un niño en primaria está aprendiendo algunas ecuaciones matemáticas, que es no permitirles que junten o que usen los dedos, o pensar que el ábaco es de preescolar. Entonces, Papert le sugirió a un niño que utilizara los dientes cuando la maestra no le permitía contar, cosa que a la maestra no le agradó. Pero cada persona tiene procesos diferentes y si nosotros nos remontamos a ese momento en el que seguramente alguien en la escuela nos dijo no utilices los dedos, posiblemente podremos ver cómo nosotros identificamos nuestra manera de contar de una manera completamente diferente. Hay quienes utilizan, como yo en algún momento de mi vida, los dados, imaginándome 6, 3, 5, y a partir de ahí contaba y sumaba, o a veces utilizaba las mismas figuras de los números para representarles un punto, es decir, un 3 para mí era, si yo dibujaba un 3 así, cada orilla del número 3 era un punto y representaba 3 puntitos con lo que yo podía contar. ¿Ustedes cómo representan no solo sus propios números, sino sus procesos cognitivos? A veces lo que sucede cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos en casa es que queremos que representen con nuestros propios procesos cognitivos los suyos propios y no permitimos que ellos desarrollen los propios. Es decir, estamos tratando de empujar nuestros procesos y nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar hacia ellos sin permitirles que ellos desarrollen los que a ellos les va a servir. Entonces, bueno, regreso a esto y aquí está. Ella decía, el problema es obtener 2/3 de 1 y de medio. Entonces, fácil, la acción es aquí. 2/3 de taza, los junta, 2/3 de un medio y este es el medio de la acción, 1/3. Si no les queda claro, pueden siempre volver a escuchar este audio. Al final va a quedar grabado. Dice, en mi lenguaje de matemático, reproduje el proceso como una inferencia. 2/3 de media taza es igual a la mitad de 2/3 de una taza, lo que es igual a 1/3 de una taza. Pero cuando le pregunté a mi amiga por qué su razonamiento funcionaba, no supo contestarme. Esa reticencia hacia las matemáticas, heredada de la escuela, reapareció y empezó a hablar diciendo, bueno, 1 y medio, estos son 5/3, ¿no? Y fue reduciendo el volumen de su voz hasta callarse. Este cambio de voz es bastante significativo. La voz segura y su perfecta matemática de cocina indicaban que se hallaba en su terreno. La voz queda e inútil, recurso de la matemática escolar, indicaban que se hallaba en terreno del otro, lo que era particularmente alienante para ella. Y mucho les he comentado de lo que sucedía con mi hija menor,
que sin haber ido a la escuela, bueno, 6 meses a Kinder 2, ella tenía este tipo de procesos matemáticos muy claros. Si hacíamos una receta de cocina, ella sabía calcular perfectamente, como se ejemplifica en el libro, 2/3, 3/4, o si podíamos hacer, no sé, cualquier proceso matemático, ella de manera inmediata en su mente lo tenía muy claro. Sin embargo, si se trataba de poner eso como un recurso de mate escolar, como le dice Papert, una mecanización en un papel o en un pizarrón, ella no sabía cómo hacerlo. Entonces, ¿a qué voy? A veces los niños que estudian sin escuela, no necesariamente a través de un currículum, sino de manera más intuitiva, forman pensamiento matemático de una forma más sencilla, que es más fácil después aterrizar a procesos matemáticos de mecanización en papel. Sin embargo, empezar con un proceso de mecanización en papel para llevarlo a un proceso matemático es mucho más complejo, cuesta mucho más trabajo. Vamos a leer, dice Elsa, qué buenas historias. Y lo que falta, Elsa, bienvenida, muchas gracias. Un beso hasta Manizales. Gina Sacil Zamora dice, para mí la imagen mental va después de haberlo hecho una primera vez o varias en concreto. Claro, hay quienes funcionan, justamente las personas que funcionan moviéndose, que son esas que los maestros alucinan normalmente en las aulas, porque son los que tienen que estarse moviendo, platicando, que son mucho más dinámicos y necesitan lo concreto, se aburren en la escuela, son las personas que necesitan hacerlo varias veces en concreto para después entenderlo en una imagen mental. Y hay quienes trabajamos perfectamente con imágenes mentales y nos da pereza hacerlo en lo concreto. Yo soy una de esas, por ejemplo. Dice Julia Sánchez, cuando era pequeña no sabía cómo mi mamá le hacía para saber si una comida de una cazuela iba a caber en otro traste. Yo soy de esas. Y a ella nunca le fallaba. Ahora soy exactamente igual. Me parece que mentalmente sabemos cuánto cabe. Sin duda. Y dice, gracias Julia, saludos. Dice Leonel Segura, mi hijo, si le preguntabas las tablas de multiplicar, así como nos las enseñan en la escuela, no se las sabía. Pero si le preguntabas multiplicaciones de 2, 3, 4 dígitos, me las resolvía en muy poco tiempo. Lo mismo le pasaba a Ana Pau, por ejemplo, a mi hija chiquita. Sí, así es como funciona exactamente. Una cosa es el pensamiento matemático y otra cosa es la mecanización en papel. Son dos cosas distintas y la metodología escolar o el pensamiento escolar simplemente ve la matemática como un bonche de algo que es todo uno mismo y en realidad va mucho más allá. E incluso el mismo Papert en este libro nos ha ido enseñando cómo la matemática está relacionada con la matética, que es decir, ese proceso de integración de descubrir los datos y hacerlos míos, es decir, llevarlos a la información. Eso es lo que es la información. Tú me traes datos, yo los interpreto, los convierto en información. Eso es la matemática, eso es la matética, convertir algo en aprendizaje. Bueno, hay aquí dos aspectos que nos interesan, uno epistemológico y otro matético. Las matemáticas de cocina revelan la futilidad de la matemática escolar desde un punto de vista que va más allá de la crítica a los métodos de la escuela para transmitir conocimientos. Lo que aquí se cuestiona son los propios conocimientos. No solo la escuela utiliza métodos erróneos de enseñanza, sino que lo que enseña no es lo que la gente utiliza cuando se enfrenta con un problema. Ninguno de vosotros, yo incluido, utiliza el método abstracto, formal y escolar que consiste en convertir un medio en 2/3 y entonces hacer algo como esto. Como esa operación.
La moraleja epistemológica principal es que todos utilizamos formas concretas de razonamiento. La moraleja matética es que al hacer esto, demostramos que podemos aprender a hacer algo con una orientación matemática sin que se nos enseñe e incluso a pensar de que se nos ha enseñado a hacerlo de otra forma. Ayer justamente eh, una chica que está tomando el curso de filosofía para padres desescolarizados puso una frase que viene del curso, Daniela Rivera, y la frase es que el proceso de enseñanza-aprendizaje es una falacia, lo cual ha traído a mucha gente que además tiene un pensamiento altamente escolarizado, y lo digo por la parte pedagógica, que entiende desde la ciencia de la enseñanza lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo lo pueden defender, y entiendo su forma de defenderlo. Sin embargo, desde la ciencia del aprendizaje, es decir, desde el otro lado, por más que traten de defenderlo, vamos a seguir viendo lo que justamente Papert está diciendo aquí, que hay un aprendizaje distinto al de la escuela y que podemos aprender a pesar de las formas en las que se nos enseña en la escuela. Lo voy a repetir. Dice, la moraleja epistemológica principal es que todos utilizamos formas concretas de razonamiento. La moraleja matética es que al hacer esto demostramos que podemos aprender a hacer algo con una orientación matemática sin que se nos enseñe e incluso a pesar de que se nos ha enseñado a hacerlo de otra manera. Estas frases normalmente para alguien que lo ve de forma simplista y empieza a argumentar que hay que ver el contexto, etcétera, mucha gente lo reduce es que no quieren maestros, es que están en contra de la escuela y hay que quemarla. No, no se trata de eso. No hay que reducir estas frases simplemente a esas reducciones de interpretaciones simplistas. Simplemente se está diciendo que hay una ciencia de enseñanza y una ciencia de aprendizaje, y esa ciencia de aprendizaje viene desde cómo la cibernética, por ejemplo, cómo asumimos el rol de los datos y cómo interpretamos para convertir todo lo que tenemos alrededor nuestro en información. Ese proceso de información y a partir de ahí hacer procesos cognitivos de manera interna se convierte en aprendizaje. Sí puede haber en un proceso un aprendizaje a través de un maestro, pero sobre todo si yo estoy dispuesta a aprender de él o si yo solicité ese proceso de querer aprender de esa persona. Pero simplemente el maestro que repite datos por cumplir con algo sin que el otro vaya, si hablamos de comunicación, el receptor y el emisor, si en que el receptor esté interesado, pues no va a haber un aprendizaje. A eso es a lo que se refiere la falacia del aprendizaje y la enseñanza. Este uso tan generalizado de métodos matemáticos que nunca se nos ha enseñado no debe sumirnos en la complacencia educativa. Nuevamente, sigue habiendo limitaciones en lo que la gente puede hacer. La conclusión que debemos extraer no es que ya que todos pueden hacerlo, no hace falta ayudarles, justamente lo que les estaba diciendo, sino que lo que aprendemos de forma informal indica una forma de conocimiento y aprendizaje que aparece de forma natural en la gente, pero que es contraria a las maneras que se enseña en la escuela. La pregunta para los educadores es si podemos adoptarla en vez de luchar contra ella. Para hacerlo, necesitamos saber más sobre lo que es. ¿Qué tipo
de aprendizaje subyace en la matemática de cocina y cómo podemos fomentarlo y aplicarlo. Podemos convertir la matemática de cocina en algo que pueda formar parte de la escuela. Disfrazar los ejercicios escolares de ejercicios de cocina significaría no haber comprendido la esencia del asunto. Recientemente, y posté aquí la entrevista que le hacían algunos educadores académicos a Francesco Tonucci, en donde Francesco decía, hablando justamente de este tema de la educación a distancia o de la escolarización forzada en casa, en el que él decía, permítanle a sus hijos que su casa se convierta en un laboratorio. La cocina puede ser un perfecto laboratorio para aprender. Y podemos aprender a hacer pasta y pizza y etcétera. Y algo que recurrentemente les comenté en Twitter y a lo que hicieron referencia en algún momento en la entrevista fue que por favor habláramos de ese proceso de aprendizaje del propio niño y no que convirtieran este proceso de que la cocina se podría convertir en un laboratorio de juegos para el propio niño en algo que se fuera directamente al currículum, algo estructurado, algo estandarizado y rígido y cuadrado. Que por favor no fueran a meter la cocina o las recetas o el juego que puede haber en la cocina como laboratorio en algo absolutamente lleno de estandarización y con formas de cómo medir el aprendizaje, ¿no? Entonces, justamente Popper nos está hablando de eso, permitir que se dé de manera natural y de que se pueda convertir en algo como parte de la escuela, pero no como parte de la escuela estructurada en donde todo lo queremos medir y examinar. Dice, disfrazar los ejercicios escolares de ejercicios de cocina significaría no haber comprendido la esencia del asunto. Lo que hace que las matemáticas de cocina funcionen no es que fueran relevantes porque se trataban sobre la harina. Funciona porque el acto matemático no es un acto separado del acto de hacer un pastel. Es una ampliación de ese acto, en sintonía con todos los actos más familiares de manipular los instrumentos y las sustancias de la cocina. Es evidente que podemos convertir la matemática de cocina en parte de la escuela, convirtiendo la escuela en parte de la cocina. Otro método pasa por reconocer cómo Debbie está haciendo algo parecido a la matemática de la cocina. El ordenador se convirtió en su propia cocina para escribir y decorar sus poemas y así pudo llevar a cabo su trabajo sobre quebrados como una mera continuación de su poesía. Una última historia. Bueno, vamos a leer. Vamos bien. Dice, María construye una casa. La historia de Debbie y la de la harina giran en torno a una sensación de conexión o desconexión que tienen las personas respecto a las matemáticas. En las sociedades contemporáneas se observa otro tipo de desconexión, más nociva si cabe, que domina la relación entre las personas y la tecnología. En el capítulo sobre profesores ofrecí algunos ejemplos de cómo esta relación había mejorado en algunos casos. La adopción del ordenador como una ampliación de un estilo personal de enseñanza dio lugar a algo parecido a la extensión continuada de la matemática de cocina. En mi próxima historia se permite a una niña utilizar un conocido juguete como su propia cocina. ¿De verdad vamos a jugar con esto? ¿Aquí? ¿En el colegio? Exclamó con júbilo un estudiante de cuarto al entrar en una habitación en la que había más piezas de Lego de las que nunca jamás había visto juntas en toda su vida. La sorpresa inicial de Francisco al ver todas esas cosas en la escuela se vio inmediatamente superada al comprobar que lo que ahí había
era muy distinto de lo que él tenía en su casa. Además de los típicos bloques de plástico para construcciones, había engranajes y motores cuyo uso comprendió inmediatamente. También había otros objetos más misteriosos llamados sensores. Y lo que era aún más sorprendente, había, había una manera de conectar los motores y los sensores a un ordenador. Se le dijo que con los sensores podría construir modelos en Lego que tuvieran la capacidad de ver y de sentir. Esto último no llegó a creérselo del todo, pero estaba seguro de que se lo iba a pasar en grande. María, que es un personaje ficticio que reúne las características de varios estudiantes, dice Papert en una anotación. Estoy completamente convencido, sin embargo, de que cada uno de ellos habría actuado y pensado tal y como lo hace aquí María. Bueno, continuamos. María, la compañera de clase de Francisco, tuvo una reacción algo más compleja. El placer que le producía pensar que pasara lo que pasara, iba a ser por lo menos algo distinto a las monótonas sesiones diarias de clase en las que se vio teñido por un poco de aprensión. No cabe duda de que su sentimiento inicial de que aquello era cosa de chicos se vio reforzado por una actitud de su profesora, la cual tampoco se sentía muy cómoda al mostrar un camión que habían construido los alumnos de la otra clase. El camión se ponía en marcha, se paraba y corría marcha atrás con solo teclear las órdenes en un ordenador. Y la profesora habló con entusiasmo de cómo el camión accionaba la marcha atrás por sí mismo al encontrarse con un obstáculo. Pronto van a ser capaces de construir algo como esto y entonces van a entender cómo funcionan muchas cosas. María sintió un retortijón en el estómago que le era familiar. Aunque a ella le habría gustado comprender cómo funcionaban muchas cosas, no se veía a sí misma construyendo ningún camión, mucho menos con entusiasmo. Al oír que su clase iba a dedicarse a esto durante 2 sesiones enteras, 2 veces por semana, a lo largo de 6 semanas, su inquietud se convirtió en absoluto pánico. A finales de la primera semana, las Marías y los Franciscos de la clase habían empezado a enfrentarse con lo que habían aprendido a llamar el taller del Lego Logo, creando su propia versión de la imagen de las 2 culturas que C.P. Snow había hecho famosa. Es decir, se refiere el autor a la visión defendida por el físico, novelista y político británico Charles Percy Snow en sus obras The Two Cultures and the Scientific Revolution y Second Look, o Las 2 culturas y la revolución científica y la segunda mirada, según la cual el desconocimiento que científicos y artistas tenían de las disciplinas practicadas por unos y otros hace que la comunicación entre ambos sea posible. Según Snow, la solución a este problema de incomunicación pasaría por la potenciación de una tercera cultura, la de las ciencias humanas, que actuarían como un puente entre las ciencias y las artes. Francisco se había apropiado de la idea del camión y estaba concentrando sus fuerzas en inventar un cambio de marcha que pusiera a su vehículo en una marcha corta cuando éste se dispusiera a subir una cuesta. Otros siguieron una línea parecida, aunque en vez de un camión intentaban construir robots, animales fantásticos y otras cosas que se movían, se agitaban, giraban y hacían mucho ruido. Al otro lado de la barrera cultural estaban María y 3 de sus compañeras que estaban haciendo algo absolutamente diferente. Muy aliviadas al ver que no se las obligaba a construir camiones, estaban haciendo una casita. No estaban intentando construir una máquina que hiciera algo, estaban haciendo algo que les resultaba familiar y que iba a ser bonito.
Con ello no hicieron más que continuar lo que habían hecho con Lego cuando jugaban en casa antes de empezar a ir al colegio, antes de que sus ideas fueran más allá de lo que se les permitía la cantidad limitada de materiales de que disponían. Ahora tenían una cantidad casi ilimitada de piezas de Lego, lo que les permitió hacer lo que tanto les había gustado, pero a una escala mayor, mejor y más bonito. Aparte de la enorme cantidad de materiales que utilizaron, en ningún momento echaron mano de ninguna de las demás ventajas que les ofrecía Lego. No utilizaron motores, ni sensores, ni conexiones con los ordenadores. La barrera cultural se reproducía, lo cual no dejaba de ser absolutamente elocuente. Tecnología frente al arte, ciencia frente a humanidades. Lo que nos dábamos cuenta de lo que estaba ocurriendo, los que nos dábamos cuenta de lo que estaba ocurriendo, observábamos la situación intrigados. ¿Cómo iban a enfrentarse estos niños al problema de Snow que había calificado de insuperable? ¿Llegarían a aceptar tal separación? ¿Acabarían por salvarla? ¿O mostrarían deseos por hacerlo? Llevó su tiempo, pero finalmente María y sus amigas hallaron la manera de cruzar la barrera cultural. El modo en que lo hicieron está lleno de revelaciones sobre hasta qué punto ha enraizado tal barrera en nuestra cultura y en nuestra escuela, sobre cuán ligada está a otras distinciones de estilo, género, raza y sobre todo cómo puede superarse. Durante la primera semana, el grupo de María supo cómo sacarle partido a la barrera. Cada alumno debía aportar su parte de piezas de Lego. Dado que el trueque con otros grupos estaba permitido a fin de hacer más flexible cada proyecto, se desarrolló un mercado en el que las piezas más buscadas eran precisamente los motores, los sensores que el grupo de María tampoco valoraba. Mientras que las piezas de menos valor para los más agresivos mercaderes eran las bonitas piezas que tan útiles resultaban para construir casas. María estaba disfrutando por muchos motivos diferentes. Sacar provecho del mercado a fin de obtener materiales para construir una magnífica casa le producía un cierto placer de empresaria. La resolución de problemas de construcción en el campo de la geometría y la técnica era el origen de un placer intelectual y la forma que iba adoptando el producto del trabajo. La casa le producía un placer estético. Había encontrado su lugar. ¿Iba a permanecer en él? Pues no. A finales de la segunda semana empezaba a haber muestras de querer moverse en otras direcciones. Por la manera en la que miraban los proyectos de sus compañeros, se adivinaba en las chicas un deseo de entrar en el mundo de la tecnología. Después de la tercera semana, los observadores pudieron constatar este deseo de manera más concreta al ver que una luz parpadeaba en el rincón más recóndito de la casa. Era como si las chicas, ¡fum!, de repente hubiesen querido echar mano de la tecnología, pero con mucha discreción, para vencer sus propios fantasmas. La idea de hacer algo relacionado con la tecnología era contraria a su propia identidad de niñas criadas en familias muy tradicionales. Querían aproximarse a la tecnología, quizá siempre habían querido estar cerca de la parte tecnológica del mundo, pero tuvieron que hacerlo a escondidas de una manera casi imperceptible para ellas, pero también para los demás. Aunque a los niños de los ruidosos camiones quizá no les parecía un proyecto muy importante tener una lucecita parpadeante, nuestras constructoras de casas se sentían orgullosísimas de su trabajo, que de hecho era mucho menos modesto de lo que parecía, ya que les obligó a enfrentarse con el ordenador. El relato de las escaramuzas que mantuvieron con el ordenador y de cómo salieron airosas de todas aquellas merece ser considerado un poco más detalladamente. La historia empieza con paso fácil. Lo primero que tenían que hacer era conectar la luz de la caja que hacía de interfaz con el ordenador, lo cual no era muy distinto de conectar una lámpara en casa a una toma de luz.
El siguiente paso tuvo inmediatas consecuencias gratificantes. Hacer que la luz se encendiera y apagara tecleando las palabras on y off. En el ordenador era bastante distinto que accionar un interruptor. En aquel momento el entusiasmo era notable, lo cual redundó en favor del grupo, ya que les proporcionó una sensación de éxito que les permitió enfrentarse a las dificultades que encontraron más adelante. Estas empezaron con la idea de que el encendido y el apagado se produjeran de forma automática. El instrumento que disponían era el lenguaje o Logo, cuyos rudimentos apenas conocían por un trabajo sobre gráficos que habían realizado algunas semanas antes. Una de ellas sabía lo suficiente como para poder escribir repeat, corchete on, off, corchete. A lo que el ordenador respondió con un mensaje de error, en el que se solicitaba el número de veces que había que repetir la acción. Las chicas entonces modificaron la acción como sigue. Repeat 10, corchete on, off, se cierra corchete. Esta vez el ordenador no se quejó. La instrucción era gramatical en Logo, así que el ordenador la ejecutó, pero de una manera ejemplar, en tanto en cuanto reflejaba perfectamente el típico adagio de que los ordenadores siempre hacen exactamente lo que se les pide que hagan, ni más ni menos. Todo lo cual es cierto, al menos en un sentido. Los ordenadores efectivamente hacen lo que se les pide que hagan, pero lo que se les pide no siempre es lo que uno piensa que se les ha pedido, ni lo que hacen es siempre lo que parece que están haciendo. En este caso parecía que el ordenador no había hecho lo que se les había pedido. La luz se encendió y se apagó, dejando a las ansiosas observadoras a la espera de un segundo parpadeo, que nunca llegó. ¿Por qué? ¿Qué estaba ocurriendo? Las chicas, sorprendidas y frustradas, respondieron de una manera análoga a este hábito tan común de chillarle a los extranjeros que no entienden cuando se les habla en otra lengua. Hicieron que su orden fuera más insistente, aumentando el número de parpadeos que creían que les estaban pidiendo al ordenador que hicieran, por lo que escribieron. Repeat, 1000, se abre corchete, on, off, se cierra corchete. 1000. En cambio, el cambio no resolvió el problema, pero tuvo un efecto que les hizo pensar. La luz volvió a encenderse solo una vez, pero permaneció encendida durante más tiempo antes de apagarse. No comprende las diferencias entre muchas veces y mucho tiempo, dijo una de las chicas. Sí, es tonto, se rieron, pero la alegría por su teoría sobre la conducta del ordenador pronto se tornó en frustración. Estaba muy bien echarle la culpa a la máquina y llegar a comprender ese comportamiento tan perverso, pero la luz seguía sin parpadear. No obstante, la teoría llevó algunas acciones constructivas. La primera consistió en confirmar la teoría tecleando repeat 10,000. Efectivamente, la luz permanecía encendida aún más tiempo, unas 10 veces más según sus cálculos, pero seguía llevando a cabo solo un clic. Realizar experimentos siempre es bueno para las teorías y en esta ocasión el experimento funcionó, confirmando en apariencia la teoría. Sin embargo, el objetivo de hacer que las luces parpadearan no se había conseguido. Es interesante que lo que las acercó a su objetivo fue una versión mejorada de la teoría, lo que aumentó su nivel de comprensión y trajo consigo muy provechosas preguntas. Una de ellas creía lo bastante en la teoría como para preguntarse, ¿cómo puede ser que esto ocurra? ¿Cómo es posible confundir muchas veces con mucho tiempo? La estupidez de las máquinas en un primer momento divirtió a las chicas como primera sorpresa, pero su atractivo como principio explicativo pronto perdió fuerza. ¡Ya lo sé!, dijo una de las chicas. Va tan deprisa que no podemos verlo. Los ordenadores son muy rápidos.
lo que está haciendo 10,000 veces, pero todas a la vez. Al fin, la intuición demostró sus cualidades con la diversión y la actividad que trajeron consigo la solución al problema. María dijo, sí, va demasiado deprisa, dile que vaya más despacio. Después de unas cuantas risas ante la idea de que 10,000 parpadeos pudieran producirse con tanta rapidez como para ser invisibles, una preguntó, ¿cómo? A lo que otra replicó inmediatamente, espera un momento, claro, ya lo tengo, me acabo de acordar de que en logo puedes decir wait, así teclearon wait. Repeat, 10,000, se abre corchete, on, wait, off, wait, se cierra corchete. Ahí está. Estaban en muy buen camino, pero al resolver un problema habían generado uno nuevo. El ordenador volvió a quejarse del mismo modo que no habían sido bastante precisas al decirle al ordenador cuántas veces había que repetir la acción. Ahora habían olvidado decirle cuánto tiempo debía esperar. Ya empezaban a saber cómo funcionaban las cosas en Logo, así que lo intentaron dándole un número a wait. Repeat, 10,000, se abre corchete, on, wait 5, off, wait 5, se cierra corchete. Ahí está. Habían acertado. El número era adecuado y producía el parpadeo deseado, lo que les produjo una renovada y mayor sensación de éxito. Todavía no se sentían completamente satisfechas de cómo funcionaba su luz intermitente, pero su gozo era demasiado para seguir practicando aquel día. Al día siguiente probaron diferentes combinaciones numéricas al fin de obtener un ritmo de parpadeo más de su gusto. Finalmente se quedaron con repeat 10,000, se abre corchetes, on, wait 4, off, wait 10. El acto de colocar una lucecita que no dejaba de parpadear en lo más recóndito de una casa construida con Lego no era más que un pasito hacia el mundo de la tecnología, pero había roto el hielo. Una semana más tarde, las chicas estaban haciendo uso de todos sus encantos para recuperar uno de estos motores que habían cambiado por piezas de Lego. Ahora querían un árbol de Navidad giratorio en el cuarto de estar. La nueva tarea no era precisamente sencilla. Montar los engranajes correctamente les trajo nuevas dificultades, ahora en el terreno de la ingeniería mecánica en vez de la programación de los ordenadores, pero antes de que su experiencia con Lego hubiera acabado, también habían cruzado esta barrera técnica y además de una obra de arte y tecnología, se habían construido un primer puente, un puente frágil aún a través de una barrera cultural. Es una metáfora útil el pensar en María cruzando una única barrera, aquella que la separa de todas aquellas actividades que han sido programadas en un sentido de identidad con las etiquetas yo no puedo hacer esto y esto no es para mí. ¿Le suena en las matemáticas? Cada vez que cruza la línea se acerca más al percatarse de que estas etiquetas no son inmutables. Saber que uno puede utilizar su libertad de elegir en el momento de dar forma a la propia identidad intelectual es uno de los sentimientos más liberadores a los que se puede aspirar. Para mí, la historia de María se ha convertido en algo emblemático, no solo porque nos presenta esta idea en su forma más pura. María podría haber decidido desde el principio tragarse el sapo y construir un camión como los chicos. Es casi seguro que haciendo esto no habría conseguido más que vivir una experiencia desagradable que habría reforzado el sentimiento de que aquello no era para ella. Por el contrario, siguió sus buenos instintos, se enzarzó en aquellas actividades que le parecían adecuadas para ella, pero sin cerrarse a posibles nuevas orientaciones. El problema de los educadores radica en cómo potenciar y ampliar los aspectos positivos de esta historia. El diseño con Lego Logo fue un paso pequeño, pero instructivo en el camino por hallar material que sea útil como infraestructura tecnológica en situaciones de aprendizaje. Sin embargo, el aspecto más importante del problema es el de alimentar la cultura del aprendizaje apropiada.
Algunos educadores podrían pensar que el proceso se habría desarrollado de la forma más eficiente y más cómoda si el profesor hubiera propuesto el proyecto de una lucecita parpadeante desde el principio. Incluso existen investigadores que sueñan con programar ordenadores capaces de diagnosticar dificultades individuales en estas situaciones y sugerir así nuevas orientaciones de aprendizaje. Me temo, sin embargo, que esta línea de pensamiento corre el riesgo de perder de vista algunos hechos esenciales. Lo que fue gratificante para María y sus amigas no fue hacer que la luz parpadeara, sino hallar la manera de sortear sus propios obstáculos interiorizados. Aunque es cierto que algún profesor habría podido ofrecer algunas guías en este sentido, me resulta muy difícil pensar en otra tarea de enseñanza tan delicada como esta, como para confiar la toma de decisiones a un ordenador. Como profesor, considero que mi mejor contribución sería la de revisar la historia de manera que pudieran consolidar la conciencia de los estudiantes sobre lo bien que lo habían hecho. Por ejemplo, quisiera estar seguro de que reconocieran que construir una casa fue una estrategia excelente a fin de aunar sus fuerzas y su propia confianza en sí mismas ante una situación difícil. Así los temas de discusión no serían el ego, ni las luces, ni los motores, sino los modos de enfrentarse a situaciones incómodas e intelectualmente difíciles. Se discutiría, pues, sobre estrategias de resolución de problemas y de coordinación de proyectos. Y si me sintiera lo bastante seguro con los estudiantes, entonces abordaría cuestiones relacionadas con la raza y con el sexo. El grado de politización dependería también del contexto, pero si los estudiantes tomaran la iniciativa, no dudaría en hablar de la significación política de cuánto hubiera hecho, no solo porque pienso que es malo ocultar las dimensiones políticas, sino también porque sin ellas las chicas no llegarían a apreciar la fuerza intelectual de su propio trabajo. La principal virtud del taller del Ego Logo fue la de conceder libertad de acción para que los estudiantes trabajaran a su manera con los materiales de que dispusieron. Uno de los factores que hizo que esto fuera posible fue una actividad por parte de los profesores que podríamos calificar de permisividad exigente. Los chicos debían trabajar duro para sacar adelante su propio proyecto, pero se les concedió casi una total libertad en el momento de escoger el proyecto. Si con la permisividad hubiera bastante, esta misma actitud sería suficiente para resolver todos los problemas educativos, pero no lo es. Otro factor importante es inherente al material Lego Logo y a la cultura del aprendizaje que éste presupone. Muchos profesores luchan por traer a sus aulas algo parecido a la actitud que acabamos de describir, pero la permisividad no trae más que la decepción, incluso cuando las intenciones son buenas. Cuando el nivel de exigencia no va más allá de hacer lo que los niños se dejen poner la camisa de fuerza. A ver, va de nuevo. Perdón. Cuando el nivel de exigencia no va más allá de hacer que los niños se dejen poner la camisa de fuerza de los viejos contenidos de siempre, especialmente en materias como matemáticas y las ciencias, en las que la libertad de acción para personalizar el trabajo suele ser muy poca. Aquí llegamos justamente a la mitad, obviamente siguen las historias, son muy buenas, solamente quiero reflexionar, vamos a seguir la próxima semana. Por más que leía esta última historia, no dejaba de pensar en un par de preguntas que me hicieron ayer en un live privado que tuvimos, en un Zoom, con un grupo de mamás que están considerando hacer homeschooling o algunas están comenzando. Una de ellas, o un par, hablaban de desescolarizar físicamente a sus hijos, pero la pregunta era, no sé cómo motivarlo, o no sé cómo hacer que ellos hagan lo que yo quiero, o lo que yo creo que tendrían que estar haciendo basándonos en el material curricular.
Ambos niños tenían 8 años, ambos niños les gustaba mucho dibujar, a uno de ellos particularmente le gustaba mucho leer y uno decía que él era la reencarnación de un artista muy famoso italiano, ¿no? De hecho tenía el mismo nombre. Y era muy brillante al estar dibujando, etcétera. Y la pregunta fue, ¿y por qué habría que poner, a ver, no, me regreso, ¿por qué habría que motivarlos a hacer algo de lo que no están motivados a hacer? Como en el caso de estas chicas, si las hubieran tratado de motivar a hacer un carrito, seguramente hubieran encontrado una enorme frustración. Los niños ya encontraban una enorme motivación para lo que las mamás posiblemente pensaban que es algo muy abstracto, no importante, como es el dibujo. Eh, para los propios niños era algo muy importante. Y yo, como observadora desde afuera, que estoy empezando a estudiar los procesos de información, de cómo interpretar los datos para convertirlos en aprendizaje, entonces me pareció algo muy valioso cómo se dio la conversación. ¿Cómo hago para motivarlo en hacer esto que yo creo que tendría que estar haciendo? Mi pregunta a ambas fue, ¿ya sabes algo que lo motive, que le gusta hacer mucho? Sí. ¿Qué es? El dibujo. Y puedes encontrar en el dibujo, cuando el niño lo está haciendo, que él se pierde horas, porque decían que los niños eran muy distraídos y que no los podían mantener por más de 20 minutos sentados haciendo lo que ellas creían que tenían que estar haciendo. Sí, el niño puede estar dibujando por muchas horas. Entonces, ¿por qué no? El niño no le falta motivación. Lo que pasa es que no lo va a motivar aquello que tú crees que debería de estar haciendo. ¿Por qué no permitirle que entonces el niño explore a través del propio dibujo y que en su camino, como lo hemos estado viendo a través de Papert, sobre todo en el capítulo 5, cómo él encontró relación a otros temas a partir de su gusto por la epistemología y las flores, de la etimología y las flores, fue encontrando y relacionando su gusto hacia otras áreas de diferentes partes de conocimiento que él mismo no entendía o no sabía que también le gustaban, ¿no? La recomendación a estas madres fue, uno, si tu hijo ya lee, no le tienes que pedir o exigir, ponte a leer 2 horas, etcétera. Permítele que lea lo que sea que esté leyendo, que se esté devorando los libros. Qué bueno es tener un niño ya lector y a partir de esas lecturas, poco a poco él va a ir encontrando en el cambio de cada libro, de cada historia, pues algo que lo va a llevar a encontrar un nuevo placer por algo que quiere conocer, un nuevo pretexto para encontrar un nuevo conocimiento. Y lo mismo va a suceder a través del dibujo. Permítele, por ejemplo, a este niño que se creía Leonardo, no se cree, que decía que era la reencarnación de Leonardo, permítele que empiece a explorar, que empiece a dibujar, tráele libros sobre Leonardo y a partir de eso va a encontrar relación con física y matemáticas y otros aspectos, con la propia biología y el ser. Sus procesos cognitivos se van a ir ampliando de tal manera en que va a ir construyendo su conocimiento, por tanto su aprendizaje a través de Leonardo y a través del dibujo. No lo quieras distraer en matemáticas o en cosas abstractas que para él en este momento no significan nada. Eso que tú quieres que llegue, las matemáticas, las multiplicaciones, etcétera, seguramente los va a abarcar a través de lo que él viva a través de Leonardo o a través del dibujo. Y esto es lo que nos está diciendo Papert justamente, es permitan que los niños empiecen a explorar algo. A veces decimos, es que no está haciendo nada, solamente está leyendo un libro, o solamente está construyendo en Lego, o solamente está jugando Minecraft. En ese solamente que nosotros no percibimos que realmente están construyendo aprendizaje, a través de eso van a ir explorando otras áreas de conocimiento que se van a ir ampliando y que nos van a ir llevando entonces a lo que nosotros creemos que esos niños deberían de estar observando o aprendiendo,
Dicen que no hay peor enderezador que aquel que quiere torcer las cosas a su modo. Y normalmente, como padres que educamos en casa, tenemos ciertos constructos mentales en los que pensamos que el niño, basado en la forma en la que yo aprendí, o en la escolarización que yo traigo embebida en la cabeza, o en mis patrones familiares, debería de estar a esta edad o en este momento aprendiendo de esta forma. Y la única manera de hacer que el niño llegue, entonces, es yo diciéndole que hoy, que tiene 8 años, tendría que estar en tercero de primaria aprendiendo las matemáticas o las tablas de multiplicar, cuando para un niño esas tablas de multiplicar no representan nada en un mundo abstracto. Si ya tenemos niños que han identificado eso que les gusta, su pasión, que posiblemente no llegue a ser su pasión toda la vida, tal vez no lleguen a ser dibujantes toda la vida, pero a través de eso van a encontrar una nueva área de conocimiento y posiblemente una nueva pasión que los va a llevar a diferentes construcciones de aprendizaje y de su propio conocimiento. Así que permítanse ustedes dar 2 pasos atrás, evaluar y estar observando cuáles son los procesos de resolución de problemas, de aprendizaje, cómo abordan un problema a sus hijos y cómo lo resuelven. Y a partir de ahí, ustedes van a ir entendiendo cómo ellos mismos van construyendo su aprendizaje, si a la par, además, ustedes también empiezan a tratar de recordar cómo es que ustedes aprenden y sin comparar, y comparando, pero sin tratar de imponer su propio proceso de aprendizaje, empiezan a ver cómo cada ser humano es distinto. Yo aprendo acercándome a las cosas y tocándolas. Yo aprendo de una manera totalmente diferente, que es leyendo. Yo aprendo llenando libros. Cada uno va a resolver ciertos problemas de una manera diferente y vamos a entender que mi hijo aprende y tiene procesos cognitivos absolutamente diferentes a las mías. Y vamos a llegar posiblemente al final, aunque sea por diferentes vías, a una misma conclusión. Y si no llegamos a una misma conclusión, entonces podemos comunicarnos y decir, podemos conversar para aclarar algunas de las dudas que son mucho más intuitivas y llegar a algo absolutamente más empírico, que sea algo más científico, a partir de que ya construimos algo que realmente nos interesa. Bueno, ya hablé demasiado. Yo insisto, desafortunadamente me han pedido mucho que en dónde compré este libro. Pues no está ya, es Paidós, está en Amazon. Bueno, yo lo compré hace cerca de 10 años en Amazon. Desafortunadamente porque no es fácil encontrarlo. Yo ya no lo he podido encontrar ni en PDF, ni en librerías, ni en Amazon, pero bueno, ahí está. Aquí estamos dejando la gran parte de las lecturas para que quede como una herramienta en la que ustedes pueden echar mano para entender más, no solo de la tecnología, sino sobre todo, insisto, este es un gran libro para entender cómo funciona el cerebro y cómo nos acercamos hacia el aprendizaje. Estamos dejando de lado la ciencia de la pedagogía y nos estamos acercando a la ciencia del aprendizaje, a la matética, a cómo yo mismo interpreto los datos para convertirlos en información, por tanto en conocimiento. Así que, bueno, son 2 ámbitos absolutamente diferentes. La ciencia del aprendizaje es algo que todavía no descubren muchos educadores, que todavía no se descubre en el global del sistema educativo, y justamente esto lo estamos haciendo para que aquellos docentes y padres que quieren realmente entender el aprendizaje y permitir a otros que se apropien de su propio proceso. Hay gente que ya lo ha estado estudiando y no es alguien que no sepa de qué está hablando. Vaya, no son necesariamente en el aspecto simplista educadores y ya, sino son gente que ha estudiado procesos cognitivos, inteligencia artificial y tecnología, procesos de información, cómo llega los datos a convertirse en información desde los años 60. Así que va mucho más allá de solamente la educación como la concebimos. Pues bueno,
muchas gracias. Ya pasamos la hora, digamos hora y 20. Nos vemos el próximo sábado para la segunda parte y continuar con algunas historias de cómo se construye el aprendizaje. Feliz desescolarización. Nos vemos el sábado. Gracias. Chao.